Correcto. Correcto, es la voz de los olvidados, como decíamos. Vamos a ir para hacer el antecedente, Miguel Ángel, vamos a irnos a OMPE. También quiero invitar y informar a nuestros televidentes que también estamos en enlace con México, estamos con Flavio Morales. En México también ha habido un proceso electoral, pero la primera parte que queremos conversar con Flavio, que le damos la bienvenida, es en relación a digamos, esta pelea de voto por voto que se está dando entre los dos candidatos y que tiene varias lecturas, y como especialista, Flavio, como consultor en marketing político y en lo que es campañas electorales, tiene una visión que nos va a ayudar de todas maneras a ir viendo cuál es la tendencia y qué es lo que puede ocurrir cuando se tenga el 100% de actas contabilizadas. Está siguiendo el proceso Flavio, así que está muy enterado del tema. Flavio, bienvenido, buenos días desde Lima, Perú, con el agradecimiento por la oportunidad de conversar contigo. Hola Néstor, ¿qué tal Miguel Ángel? Un saludo a todos nuestros amigos allí en Perú. Pues aquí estamos analizando y desmenuzando las jornadas electorales, tanto lo que sucedió aquí en la República Mexicana como lo que ha acontecido allá en este país hermano. Los saludo con mucho gusto y les mando un fuerte abrazo. Aquí estamos. Estamos enlazados además porque el águila mexicana y el cóndor peruano están en lo más alto del escenario, del espacio, y no solamente político, sino visual. Somos países hermanos y estamos en esa línea también en procesos electorales difíciles. Vamos a ir, si les parece, a la página oficial de OMPE con el resultado actual, para a partir de ahí hacer el antecedente que muy bien lo ha dicho Miguel Ángel y que nos puede dar la información de esta hora, que es 11 de la mañana. Esta es la información que tenemos. En el caso de Keiko, con 50.014%, tiene 8.358.888 votos a las 11 de la mañana. Ahora, ¿cómo está la situación del Partido Político Nacional Perú Libre de Pedro Castillo? Tiene el 49.986%. ¿Cuántos votos? 8.354.217. Estamos hablando de un poco más de 4.000 votos, 4.000, repito, 4.000 votos de diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Esto es, estamos hablando de actas, de actas procesadas. Ahí lo estamos viendo en la parte superior, en azul, en fondo azul, el 93.570%. Están quedando casi un poco más del 6%, ahí está exactamente, 5,561% son las actas que faltan procesar. Este es el estado, esta es la situación actual, 4.000 votos, con un escenario, con una visión por procesar, que hay dos cifras ahí, 6.43%, que creo que es el exacto, que está en la parte superior, 6.43% de actas por procesar. ¿Cuál es la lectura? Primero, con la objetividad del caso Flavio, ¿qué es lo que puede pasar con una diferencia de 4.000, un poco más de 4.000 votos a favor de Keiko en este momento? Y qué es lo que puede pasar considerando la información que dio Miguel Ángel, que inicialmente los primeros resultados fueron de las mesas electorales más cercas a OMPE en Lima, y ahora se está ingresando a un terreno rural, y también seguramente del voto de los peruanos en el exterior, que están haciendo y han acortado esta diferencia, Miguel Ángel. Ayer la diferencia, cuando da el presidente de OMPE el primer resultado, había una diferencia de casi 5 puntos, y ahora
se ha reducido a décimas. ¿Cuál es la lectura, Flavio, de este primer pantallazo que tenemos? Bueno, primero quisiera yo celebrar que, así como sucede aquí en México, existan este tipo de programas de resultados electorales preliminares. Creo que eso da mucha confianza y muchísima certidumbre en los procesos electorales de nuestros partidos y en lo que sucede en nuestros países. Y sobre todo lo podemos contrastar con lo que pasó en las elecciones hace algunos meses en Estados Unidos, que estuvieron en vilo con el resultado durante muchas semanas. Y bueno, Estados Unidos, que es una democracia muy consolidada, se puede dar ese lujo, pero en nuestras naciones que han crecido en el contexto de una desconfianza muy fundada en términos de los ejercicios democráticos, creo que abona muchísimo que estos sistemas al día siguiente de la elección ya nos puedan dar una luz del rumbo. Incluso en una situación, en un contexto tan cerrado, tan corto, como es lo que estamos viendo en este momento con el desenlace de esta segunda vuelta en el Perú. Y en ese contexto yo diría, Néstor, amigos del Perú, les comento que hay que estar muy atentos. Ustedes deben tener la radiografía más clara de cuáles son los distritos electorales y cuáles son las regiones del país que aún faltan por contabilizarse, ese poco más de 6% de actas que aún no se procesan. Porque efectivamente, como bien decía Miguel Ángel, pues los primeros resultados que nosotros podemos percibir son los relacionados con las casillas, con los centros de votación que están más cercanos a los órganos que concentran estas actas. Así que en las áreas rurales siempre son las últimas que arrojan sus resultados. Y hay que estar muy atentos, y a lo mejor ustedes tienen con más precisión ese dato, de cuáles son las regiones que están pendientes. Y en esas regiones, de acuerdo a los estudios de opinión que se fueron generando en estas semanas, cuál era la tendencia a favorecer a qué candidato. De entrada yo diría que la fortaleza, el voto más copioso que puede tener la expresión que representa Keiko Fujimori ya está en esas gráficas, considerado porque sabíamos que una de sus principales fortalezas estaba en Lima, y esos resultados, esa contabilidad está hecha. Y habrá que ver si las otras regiones que están pendientes, ella despunta en alguna, o si Pedro Castillo, por el contrario, era dominador de las regiones que están pendientes. Escuchar si ustedes tienen algún dato sobre las regiones que faltan por contabilizar de ese 6% que estamos viendo que sigue pendiente a esta hora. Miguel Ángel. Sí, todavía no he tenido la oportunidad de tener los últimos datos sobre cada una de las regiones, pero de todas maneras es importante considerar, Flavio, de acuerdo a lo que has manifestado, que Pedro Castillo tiene el control o el resultado favorable en 17 distritos electorales de los 27 existentes, incluyendo el distrito 27, que es los peruanos en el exterior. Sin embargo, es importante decir que, por ejemplo, es probable que falte información de Madre de Dios. También información de algunas localidades de Pasco, de Huancavelica, y todo lo que significa el Braen, aun cuando, por ejemplo, hay un operativo especial donde intervienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero hay localidades que para llegar, por ejemplo, a la zona de Vizcatán, las comunidades donde tienen justamente locales electorales, hay que trasladarse por río y un viaje de dos días. Entonces, no sé si, por ejemplo, hay un operativo militar y policial para brindar helicópteros y traer el material, porque físicamente tiene que ser contabilizado en el centro de cómputo, que hay 104 a nivel nacional. También, por ejemplo, es muy probable que falten actas para procesar de las zonas rurales de Ayacucho, donde, de acuerdo al conteo rápido dado a conocer por Ipsos, Pedro Castillo tenía 84.1%. Entonces, estamos hablando también de localidades, inclusive del mismo Cusco, donde el conteo rápido indicaba
que Castillo tenía 84.5%, ¿no? Entonces, y obviamente Puno y Ancash. Entonces, esto es lo que falta y lo que hacía tener confianza anoche al candidato de Perú Libre, señalando que recién lo que se ha mostrado hasta el 42% era básicamente el voto urbano, el voto que en buena cuenta, especialmente en el caso de Lima Metropolitana, Lima Provincias y Callao, evidentemente apoyaba a Keiko Sofía Fujimori. Lo mismo en el caso de Piura y en el caso de Lambayeque, donde tienen además una alianza con el partido de César Acuña, Alianza para el Progreso. Pero, ojo, cada uno de ellos tiene también su peso relativo. Y hay que indicar esto, Flavio. Lima pesa 31.1%, ¿no? Entonces, y estamos hablando que el Callao pesa 3.4%, ahí estamos hablando del 35%. Pero obviamente no todos los votos han ido un 100% para Keiko Sofía Fujimori, sino que ahí están también con una diferencia de, ojo, del conteo rápido, por ejemplo, en el caso de Lima, una diferencia de 36.2% a favor de Keiko. Y en el caso del Callao, también una diferencia que está establecida en 37.6%, evidentemente a favor de Keiko Sofía Fujimori. De modo, Flavio, que vamos a estar atentos, evidentemente, a cómo se sigan procesándose las actas. Y sabemos que, como por ejemplo ocurrió también durante el proceso electoral y el conteo voto a voto que tuvo lugar en el 2016, cuando Keiko Sofía Fujimori se enfrentó a Pedro Pablo Kuczynski, los datos, los resultados fueron dados a conocer recién, si no me equivoco, del 20 o 21 de junio. Es decir, estamos hablando que todavía faltaría casi entre 10 y 15 días para conocer los resultados, a no ser que efectivamente se haya establecido otro tipo de dispositivos para garantizar que todas las actas, inclusive de las zonas rurales, lleguen cuanto antes a los centros de cómputo que tiene la OMP. Muy bien. Adelante. Yo agregaría solamente para la lectura, Flavio, que en los sectores que acaba de señalar Miguel Ángel, la presencia y la influencia de Pedro Castillo es indudable, lo que hace prever que la tendencia de acortar el número de votos va a continuar en línea ascendente, porque yo agregaría lo siguiente: OMPE a las 10:30 dio los resultados, no voy a decir el número total de votos de cada uno, pero la diferencia, nada más la diferencia de votos, a las 10:30 era de 16.690 votos a favor de Keiko Fujimori. Y a las 11 de la mañana, lo que acabamos de dar a conocer, ya producción me ha pasado la información, la diferencia es nada más que de 4.671 votos. O sea, este antecedente nos puede llevar a, digamos, a visorar qué es lo que va a pasar, considerando que todavía hay 6% de actas y que son, como ha dicho muy bien Miguel Ángel, de sectores como el Braen, en la que definitivamente Keiko Fujimori no va a tener presencia como en otras elecciones, por lo menos presencia significativa en votos. De manera que la progresión geométrica de Castillo va a ir creciendo. Esa es una apreciación personal que la tenemos que ratificar en todo caso, o rectificar con los resultados finales, pero que todo indica que esa es la tendencia, de 16.000 a 4.000, y vamos a esperar en media hora más que producción nos alcance un nuevo reporte de OMPE para tener información real de lo que está ocurriendo. Y diría nada más que en el caso de OMPE y los resultados, lo que decía Miguel Ángel, definitivamente han cambiado el sistema, parece que de agilidad, y esto es por el desarrollo mismo del tema de los sistemas. Entonces, eso es bueno porque la ciudadanía tiene que tener tranquilidad para esperar los resultados y no esperar muchos días como ocurrió el 2016. Adelante, desde México, Flavio.
Bueno, pues de acuerdo a lo que nos estás comentando, Néstor, y de lo que ha compartido Miguel Ángel, pues estamos en la inminencia de una voltereta que Pedro Castillo pueda darle a este resultado. Si no estoy mal en el dato, estamos hablando de que la mayoría de esas regiones que están pendientes por computarse sus actas representan de manera individual alrededor de 1% aproximadamente de la votación total. En ese sentido, pues no son muchos los votos que están pendientes por contar, pero lo que es importante también subrayar es que la diferencia se ha disminuido de manera dramática en muy poco tiempo y estamos hablando solo de 4,000 votos. Y si en la mayoría de esos distritos, de esas regiones, el triunfo de Pedro Castillo ha sido tan contundente como ha sucedido en otros distritos ya procesados que le favorecieron y que su intención de voto en más del 80%, pues vemos muy probable que Pedro, con el transcurrir de las horas, le vaya dando la vuelta a la tortilla, como decimos aquí en México, le vaya dando vuelta al resultado electoral e incluso que la diferencia sea mucho más que décimas. Estamos hablando de una diferencia de 2 o 3 puntos entre un candidato y otro a la luz ya del resultado final, lo cual también le va a dar ya un margen de legitimidad con respecto a posibles intenciones de la campaña de Keiko de judicializar la elección, de llevarla a tribunales para tratar de revertir el resultado. Ahorita mental para cualquiera de los dos candidatos sería ensanchar la ventaja para atajar un poco las intenciones que siempre tiene un candidato perdedor en un resultado tan cerrado, de dirimir esa diferencia, de recuperar esa elección, llevándola a la mesa judicial, en donde puedan, a través de impugnaciones, rescatar algunos votos y desactivar otros del contrario. Creo que como viene la tendencia, Pedro Castillo va a darle la vuelta a la elección y va a ampliar su margen por lo menos de 2 a 3 puntos. Claro. Totalmente. Flavio y Néstor, solo para comunicarles que efectivamente a las 11:19 minutos, ahí tenemos. Néstor Vamos y a tener en Flavio, pantalla, Miguel Ángel, perdón. ya le cambió, ya volteó la... Vamos a poner en pantalla no ese tema producción, sino el tema de el cuadro general. Exactamente. Esta es la información. Y Keiko Sofía Fujimori tiene 8.373.661 votos, es decir, 49,924%. Vale decir que entonces hay una diferencia a favor de Pedro Castillo de más de 25.000 votos. Esto es lo que tenemos justamente a las 11:19 minutos, la última actualización que ha dado la OMPE. Pasa adelante entonces Perú Libre con 50,076% versus Fuerza Popular 49,924%. Eso es lo que tenemos a esta hora, Néstor, con la actualización de las 11:19 dado a conocer por la OMPE mientras estábamos empezando el programa. Correcto. Vamos a repetir, ¿no? 49,924 para Perú Libre y Fuerza Popular. No, este no es el dato. No. Es al revés. Este no es el dato. Sí. No es el dato. No es el dato. Esto es de las 11:30. Si puede repetir mejor para ponerlo en pantalla, porque queremos saber cuál es la diferencia, Miguel Ángel, si tú tienes la diferencia ya de votos a favor de Pedro Castillo. 25.499 votos a favor de Perú Libre. La lectura, como dijo la premonición de Flavio, que era evidente, la tortilla se dio la vuelta más rápido que inmediato, y también la tendencia, como bien dice Flavio, se va a dar de un 2%, que vendría a ser de cuántos votos, Miguel Ángel, aproximadamente, 50.000 votos.
No, bueno, hasta ahora tenemos La 25 diferencia mil de votos a 25.000. favor de Pedro Castillo, pero evidentemente falta todavía chequear los votos que faltan por Sí, contabilizar. la tendencia pues va en esa línea. La lectura, Flavio, para el comentario también de lo que está ocurriendo en México, en el proceso electoral, mientras vamos nosotros haciendo la digestión mental de lo que está ocurriendo. Me refiero a estos resultados que eran esperados de acuerdo a lo que estamos conversando, Flavio y Miguel Ángel. Flavio, adelante. Sí, bueno, pues fue más rápido de lo que nuestra voz. Más rápido que Inmediatamente inmediato. en la actualización sucedió esta voltereta que ya estábamos previendo de acuerdo a la tendencia. Y yo insisto, creo que poco a poco, en el transcurrir de las horas, la brecha entre los dos candidatos se va a ir ampliando y eso es bueno para el ganador, que le dé la posibilidad de tener un margen de legitimidad teniendo una diferencia sustantiva que evite la tentación que siempre hay los que pierden por un margen tan estrecho de querer llevar a los tribunales las elecciones. Y hablando en el caso concreto de México, pues el día de ayer, como lo veníamos comentando en programas anteriores, hubo un proceso intermedio. Ayer fue la jornada, la votación, igual que en el Perú. Y esta mañana pues nos amanecemos con un resultado muy favorable para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha mantenido la mayoría en el Congreso Federal. Se estaban eligiendo alrededor de 500 diputados de todo el país, que son los que integran la Cámara Baja. Aquí el Poder Legislativo está integrado por dos cámaras, la Cámara de Senadores, que se le denomina también de manera coloquial como Cámara Alta, y la Cámara de Diputados, que son los representantes de los 32 estados de la República en el Congreso, y que está integrada por 500 diputados. Esa era la Cámara que estaba en juego, que permite a las administraciones ejecutivas tener un margen de maniobra para todos los temas que tienen que pasar por la legislatura, aprobaciones de modificaciones a la ley, la revisión de la cuenta pública, entre otros temas torales. Y bueno, pues el objetivo de la administración, como cualquier otra, era mantener una hegemonía en el conjunto. No se alcanzó la mayoría calificada, pero sí, sin problema obtuvo la mayoría simple y eso le da un respiro y un margen de maniobra a la administración. Siempre es muy importante para un gobierno y esa es la parte que todavía no se ha empezado a analizar en Perú, porque lógicamente la atención está centrada en el próximo mandatario o mandataria, pero también es muy importante cómo se conforma el poder legislativo, porque eso permite a los gobiernos llevar a cabo sus planes. Si tienen un Congreso en contra, eso dificulta mucho el margen de maniobra para sacar adelante iniciativas de ley que permitan dar causa a programas de gobierno. Y en el caso de México, les decía, pues el resultado ha sido muy favorable. También estuvieron en juego 15 gubernaturas del Estado, prácticamente la mitad de los poderes ejecutivos de los estados. Y de esas 15, pues el saldo también fue muy favorable para el presidente López Obrador. Obtuvo a estas horas, se habla de alrededor de 11 gubernaturas, la mayoría, eso es definitivo. Todavía a lo mejor hay algunas que están cerradas la elección, pero estamos hablando de que entre 11 de esas 15 que estuvieron en juego también las ganó el partido del presidente de la República, que es el partido de Morena, y estamos hablando de que ha sido una jornada que ha validado y avalado a esta administración, y es una jornada intermedia que ya en ruta es la parte del segundo periodo de esta presidencia de la República. Ese es el resultado y así es como se han dado las cosas. Igual ha sido una jornada que en términos generales fue pacífica, tranquila y con una participación
Aquí en México el voto no es obligatorio, a diferencia del Perú, y la participación es de alrededor del 60, poco menos del 60% en todo el país. Tu audio, Neto. No, a ver, estoy con el audio, sí, Ahora bueno, sí. sí, perfecto. Lo que decíamos era que entonces, Flavio, el presidente López Obrador va a tener mejor manejo de gobierno, que es un poco lo que vamos a tener nosotros acá, y quien gane, todo indica que va a ser Pedro Castillo, va a tener que ser un gobierno de unidad nacional sí o sí, además con el antecedente de que el Congreso de la República nuestro está muy fraccionado. Entonces hay un trabajo no solamente de los gobernantes, sino también de los gobernados. La gobernanza creo que está de por medio para lograr los objetivos. Son regiones en las que han señalado su preocupación por la situación actual, y creo que esa debe ser la ruta. El antecedente en México se ha presentado, como estamos en este momento, Flavio, con esta situación de votos tan reducida, la diferencia entre uno y otro candidato. En México también ha ocurrido una situación similar en algún momento de la vida democrática mexicana, y en todo caso, como espejo, ¿cuál ha sido si hubiera un escenario igual, que entiendo que sí, cuáles han sido las soluciones para buscar consensos, que creo que esa es la tarea urgente inmediatamente después de conocer los resultados oficiales acá en nuestro país? Sí, bueno, tuvimos una experiencia muy similar en la elección presidencial del año 2006. Precisamente el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en aquel entonces quien era el candidato del Partido Acción Nacional, del partido de derecha, que a la postre se convirtió presidente, que fue Felipe Calderón Hinojosa. Esa elección es una elección muy similar a lo que está sucediendo en el Perú, y obviamente por eso decía que es muy importante que Pedro Castillo, para como se ve la tendencia, logre despegarse más de Fujimori, porque aquí lo que enfrentamos una crisis que paralizó al gobierno, por lo menos durante el primer año, y que fue muy difícil de sortear. Finalmente, las instituciones de México se impusieron y esa crisis logró sortear, pero los primeros meses fueron complicados, sobre todo para la administración en aquel entonces del presidente Felipe Calderón, que les decía, un margen tan reducido de electoralmente hablando, resta mucha legitimidad a quien se alza como presidente. Yo confío en que, de acuerdo a como estamos viendo la tendencia en el Perú, conforme pasen las horas, este margen se irá ampliando. Yo estimo que alcanzará quizás hasta un 3%, entre 2 y 3%, y quizá estemos hablando de más de 100,000 votos de diferencia. Yo pienso que podría ser una cifra ya cercana a los 100,000 votos, y eso creo que le pueda permitir ya un margen de maniobra muy importante para el arranque de su administración. El que se levante un candidato con un triunfo con un triunfo indiscutible, a diferencia de que hay unos votos, siempre ayuda en el arranque de la administración. Así que sí, tuvimos una experiencia similar en nuestro pasado reciente, que fue en esa elección presidencial muy recordada aquí en México, del 2006, que fue en la que la sospecha y la sombra del fraude electoral restó mucha fuerza al inicio de esa administración, y obviamente repercute en las políticas públicas que se pueden implementar de inicio en un país. Perfecto, Flavio. Si hubiera algún comentario adicional, Miguel Ángel. Miguel Ángel ha estado haciendo la tarea. ¿Cuál es la diferencia exacta? Sí. Hablábamos de 25,000 votos, Miguel Ángel, ¿no?
Sí, efectivamente. Y justamente lo que estaba chequeando es ver si le dábamos respuesta a Flavio de cuáles son las regiones que faltarían, de qué localidades. Y por supuesto hay que comenzar a buscar el mapita que tiene la OMPE, por supuesto muy bien diseñado y es amigable, pero de todas maneras hay que comenzar a escudriñar lugar por lugar para saber cuál es el porcentaje faltante de actas electorales. Entonces, hay que esperar, realmente hay que esperar, porque de todas maneras estamos hablando de la última cifra, actas procesadas al 94,059%, que es equivalente a un total de 17.899.316. Pero al parecer, con esta proyección, a mí va a votar aproximadamente 21 millones de personas. Entonces hay que ver cuántos son blancos, cuántos son nulos y cuántos son válidos, ¿no? Y en consecuencia, ahí todavía tenemos un compás de espera. Si bien es cierto, ha remontado Pedro Castillo, también con toda la prudencia del caso, hay que ir monitoreando los resultados que va actualizando la OMPE cada media hora. De modo que el entusiasmo por uno y otro lado está retenido. Nadie puede cantar victoria todavía, tanto en Fuerza Popular ni en Perú Libre. Prudencia, tranquilidad, y realmente algunos pueden tomar algún tipo de tranquilizante o de repente alguna bebida doble de tipo manzanilla o valeriana para tranquilizar los nervios, ¿no? Como dicen, ahora hay una escasez de agua de azar. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Flavio. Bueno, hay un comentario que nos pone producción, Jacqueline Esther del Carpio Ramírez. La verdad debe prevalecer, no a la corrupción, sí a lo justo. Castillo tiene regiones más votadas. Que eso es la tendencia y lo que reiteramos, la tranquilidad. Raizale Halcón dice, sí, faltan las actas impugnadas, que también es otro tema. De manera que tranquilidad. Tranquilidad, que creo que pues ha sido, de acuerdo a lo que ha dicho Miguel Ángel, la asistencia de votantes ha sido altísima. De 25 o 21 que hayan asistido a votar es una cifra importante que creo da, además que siendo obligatoria la votación, es una buena referencia. Muchas gracias, Flavio. Vamos a estar atentos a los acontecimientos nuestros para la lectura final y las soluciones de algunas que ya nos has dicho, nos has comentado de la realidad mexicana, que es parecida a la nuestra en idiosincrasia y en reacción de nuestros electores. Muchas gracias, Flavio. Un abrazo desde Lima hasta México en nombre de todos nuestros televidentes de BIS Televisión.